Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Eric Dodd y parte de la saga Unxmal, nos habla de las leyendas de lo que se oculta detrás de los edificios antiguos, de los ancestrales cimientos cuyo origen se ha perdido entre las arenas del tiempo. A veces estas cosas nos han perturbado por muy buenas razones. Los dejo entonces con bajé por una puerta y unas escaleras que no deberían de existir. Nunca me he considerado una persona intrometida. No más entrometido que cualquier otra persona. Solo tengo lo que mi mamá llamaría una curiosidad enfermiza. Yo era el niño que trepaba a la copa del grande roble del patio trasero solo para ver qué había en el nido de los cuervos. Yo era el niño que cavó un hoyo en el patio trasero tan profundo que tocó agua subterránea porque estaba convencido de que había una cueva debajo de nuestra casa y quería verla, solamente por el hecho de ver. Mis padres no estaban en pobreza extrema, pero estaban bastante cercanos a eso. Son parte de esa mitad desaparecida del país. A la gente que trabaja 40 horas a la semana hasta que muere, sin ahorros dignos de mención. Conseguí mi primer trabajo en un establo de caballos cuando tenía 14 años. No duró mucho. Sabía que necesitaba conseguir un trabajo porque sabía que necesitábamos el dinero, así que estuve dando vueltas durante los siguientes años, lavando platos, sirviendo mesas, hasta que me gradué de la preparatoria. Pa fue muy duro conmigo respecto a la universidad. Él nunca fue. De hecho, nadie en su familia. Así que hubo algunas peleas sobre a dónde iría yo después de la escuela. Fue un gran shock para mí cuando justo después de graduarme me llevó en auto a la universidad. Había sido compañero de clase del decano y había llegado a un acuerdo en el que yo obtendría una beca completa siempre que obtuviera buenas calificaciones y trabajara para la universidad. Nunca me sentí un erudito. En la escuela preparatoria mantuve la cabeza baja, hice lo suficiente para salir adelante sacando Bs y algunas Cs. No estaba interesado en aprender, porque aprender no era interesante. La universidad era diferente. Tomé principalmente clases básicas, matemáticas, inglés, historia, ciencias, pero era fascinante. Por un lado, a nadie le importaba si aparecía o no. Dependía totalmente de mí tener éxito, y así lo hice. A cambio de mi educación, trabajé en seguridad y realicé algunas tareas de mantenimiento ligero. El mantenimiento era una obviedad. Siempre he sido hábil, y la mayoría de los trabajos de reparación eran del tipo que se podían resolver con una aplicación generosa de lubricante WD-40, o esfuerzo, o ambos. La seguridad, esa era una historia diferente. La seguridad me dio superpoderes. El trabajo en sí era bastante fácil. Recibí mi uniforme, una insignia, una linterna, y mamá me regaló un llavero para mi cumpleaños. No conseguí un arma. De todos modos, no se les permitía entrar al campus. Trabajaba principalmente por las noches y los fines de semana, y jornada doble durante las largas vacaciones. Debía caminar por todo el campus 2 veces por noche, revisando los laboratorios, el centro de computación y la biblioteca. El resto de mi tiempo era prácticamente mío. Había otros 2 guardias, Jake y Al, pero trabajaban en turnos diferentes al mío. Teníamos noches de superposición, los miércoles por la noche, donde nos reuníamos durante aproximadamente 1 hora para discutir cualquier evento o cambio importante. Quizás hubo algo de cervezas en esas reuniones, pero soy menor de edad y no puedes probar nada. Jake trabajaba principalmente en el turno de día y Al trabajaba en ambos, y algunas noches durante la semana. Jake era un chico más joven y se estaba entrenando para formar parte de la policía local, por lo que se tomaba su trabajo muy en serio. Por otro lado, estoy bastante seguro de que Al dormía principalmente durante sus turnos. Al era 2 años mayor que la Tierra, por lo que merecía descansar. ¿Recuerdas eso sobre los superpoderes? Pues en mi primera noche de trabajo, Al me regaló un llavero enorme con unas 1000 llaves. Pesaba casi 2 kilos y estaba sujeto a mi cinturón con una cadena de metal resistente. «No pierdas este llavero, chico», dijo Al. «Tienes las llaves del reino ahí mismo. Cualquier puerta que no se abra, no querrás entrar». Mi pasatiempo laboral, lo que me mantenía despierto en esas largas y frías noches de vacaciones de invierno, era explorar. Todas las noches me propuse abrir alguna puerta que nunca antes había abierto.
Comencé en la nueva sección donde estaba la biblioteca y el centro de cómputo, abriendo cada habitación, cada armario, haciendo el mapa en mi cabeza de dónde estaba cada cosa. Algunas noches podría haber explorado 2 o 3 habitaciones. Algunas noches tal vez no hubiera tenido tiempo para nada más que un armario de escobas extraño y apartado. La universidad es en realidad un campus bastante grande para tener un alumnado completo de solo 1.200 o 1.300. Fue construido como colegio metodista en el 1896 y pasó a ser propiedad estatal en los años 30. Había 3 secciones principales. La vieja escuela, que albergaba las oficinas de la administración y algunas aulas desafortunadas. Desafortunadas debido a la falta de calefacción y aire central, y el edificio de 3 pisos no tenía ascensores. Los laboratorios eran un horror brutalista de losas de hormigón vertido y ventanas diminutas construidos en los años 70, cuando estaban de moda los edificios que parecían radiadores soviéticos. La nueva biblioteca estaba perdiendo constantemente esa parte de nueva, construida a finales de los 90 y hecha en ese estilo único de ladrillo rojo y vidrio como todo lo demás durante esos años. Cuando pienso en esos primeros días, en esos días anteriores, pienso en lo estúpido que fui. ¡Qué ingenuo! Debería haber pensado en el invierno. Debería haber pensado en el solsticio. En diciembre de mi segundo año de universidad, había despejado todas las habitaciones de la nueva biblioteca. Abrí todas las puertas, revisé todos los armarios y tenía un buen mapa mental de todo el edificio. Al final, fue bastante mediocre. No encontré ningún tesoro enterrado, ningún alijo secreto de suministros informáticos perdidos, escondidos en un armario olvidado. Encontré una pequeña y pegajosa pila de revistas porno malas en un armario de suministros en el sótano. Vaqueritas traviesas. ¿Quién era yo para juzgar? Diciembre es una época lenta para la universidad. Después de la locura de los finales, el campus quedó repentinamente desierto. Los pocos miembros del personal que quedaban parecían perdidos. Los edificios permanecían silenciosos y oscuros bajo la tenue brisa invernal. Tuvimos una serie constante de tormentas de nieve, pero ninguna tan fuerte como para cerrar el campus. Me aseguré de que las aceras estuviesen despejadas y las entradas saladas. Y, por lo demás, traté de quedarme adentro. Además, tenía la vieja escuela para explorar. El edificio principal de la vieja escuela, el Salón Downing, era un edificio de 4 pisos en forma de B de vaca. No tenía ascensores, tenía escaleras pequeñas y solamente estaba exento del cumplimiento al acomodo de discapacitados debido a su importancia histórica. No tenía aire acondicionado, salvo esporádicas unidades montadas en ventanas que solo podían instalarse en la parte trasera del edificio para no estropear el encanto histórico del edificio. El calor de este procedía de una enorme y antigua caldera situada en el sótano. Hasta donde yo sabía, Al era la única persona que sabía algo sobre la caldera y debía haberla mantenido en buen estado porque nunca escuché ninguna queja al respecto. Pasé la segunda semana, después de la semana de los finales, husmeando en los pisos superiores del Salón Downing. No tuve mucho tiempo para explorar todas las noches, ya que la nieve me hizo más tareas de mantenimiento de lo habitual, pero progresé constantemente. Descubrí una pequeña habitación en el ático del ala izquierda que debía haber sido la antigua oficina del decano, completa con un hermoso escritorio y un armario antiguo. Revisé ambos, pensando que tal vez encontraría algo histórico para regalarle al decano. Pero el armario estaba vacío, salvo por una bufanda de lana apolillada, y el contenido del escritorio se limitaba a unos cuantos periódicos viejos y algunos formularios de impuestos de la década del 1950. Un nivel más abajo, en el 4º piso del edificio, encontré 2 docenas de aulas pequeñas y vacías. En mi mentalidad de personal de mantenimiento, revisé las ventanas en busca de paneles de vidrio sueltos y daños por agua o roedores. Esperaba ver excrementos de rata o al menos algún daño de insectos, pero no encontré ninguno. El segundo y tercer piso eran muy similares, excepto que las instalaciones en la parte trasera del edificio tenían aire acondicionado y, por lo tanto, se usaban activamente para las clases cuando la escuela estaba en sesión. La planta principal era la de administración, y esta incluía el despacho del decano.
Pensé que sería prudente no husmear en la oficina de mi jefe o en nómina, así que me salté muchas de estas salas. Me dirigí a las escaleras que conducían al sótano. Usé mi llavero de superhéroe y abrí la pesada puerta y bajé. El sótano del salón Downing era diferente al de la nueva biblioteca. Por un lado, era mucho más estrecho. El pasillo era angosto y el techo bajo, con puertas que daban a intervalos irregulares. Revisé cada habitación, encendiendo los viejos interruptores de 2 botones y usando mi linterna en los rincones oscuros. Llevaba algunos paquetes de bombillas de repuesto, las nuevas y elegantes bombillas de CFC, en mi mochila, pensando en reemplazar las que se hubieran quemado y, de paso, salvar el medio ambiente. Las pequeñas habitaciones contenían en su mayoría trastos, escritorios de repuesto, archivadores llenos de papeles de 40 y 50 años de antigüedad, viejos adornos navideños, etc., etc., iluminados por bombillas colgantes desnudas. Ahora, no soy un tipo de persona que tiene mucha imaginación. Supongo que soy bastante inteligente. Obtuve excelentes calificaciones en mis cursos universitarios. Nunca se me ocurrió tener miedo. No pensé, estoy solo en un viejo sótano espeluznante. Este era mi lugar de trabajo, mi pasatiempo, y todo parecía muy normal. La noche del 20 de diciembre me dirigí a la sala de calderas. El horno era una enorme monstruosidad de hierro y remaches, tuberías y calibres. Hacía un calor infernal en esa habitación y era igualmente ruidoso. Sin embargo, estaba ordenado y muy limpio. Al lo mantuvo así porque dijo que era una caldera limpia que te permite dormir más. El horno había sido convertido de carbón a gas en algún momento, pero el hollín había manchado las paredes de la habitación y el viejo conducto de carbón todavía estaba abierto en una de las esquinas. No tenía intención de echar de más que un vistazo a la sala de calderas. Había estado ahí docenas de veces y no había nada que ver, solo un banco de trabajo y la propia caldera, cuando noté una pequeña puerta en la parte trasera que salía detrás del horno. «Eso es raro», pensé para mis adentros. Nunca antes había visto esa puerta. Pero, claro, nunca me había parado en este lugar en particular, al lado del banco de trabajo, y nunca había mirado con detalle. La puerta era más pequeña que una puerta normal, tal vez de 5 pies de alto. Estaba pintada en el mismo color marrón grisáceo monótono de las paredes y estaba hecha de metal, al igual que las otras puertas del sótano. Me acerqué y tomé la manija. Creo que el cuerpo a veces sabe cuando las cosas están mal. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de que te están observando? Cuando sabes que estás totalmente solo y nadie puede verte, pero sientes ojos sobre ti. ¿Alguna vez te has ido a la izquierda en lugar de a la derecha porque tienes esa sensación de que hoy no deberías ir a la derecha? A mí no me funcionó. Cuando toqué la manija de la puerta, nada se sintió diferente. No me dolía la cabeza, no se me erizaron los pelos del cuello y no escuché una voz interior que me dijera «¡No lo hagas!». La manija giró, pero la puerta no se abrió. Miré más de cerca y vi un pequeño ojo de cerradura. Revisé mi llavero mágico y encontré 3 posibles opciones. La última que intenté fue la que funcionó. Por supuesto. Por supuesto. Las bisagras chirriaron como si no se hubieran usado en mucho tiempo, décadas incluso. Mis instintos de obrero lo notaron. Necesitan lubricante del 40, murmuré. Abrí la puerta y entré a otro pasillo pequeño y estrecho. El interruptor de la luz funcionó y la única bombilla se fundió con un crujido. ¡Maldita sea! Se me pusieron los pelos de punta. Encendí mi linterna y rápidamente cambié la bombilla del pasillo por una nueva. Miré a mi alrededor y vi que el pasillo era estrecho, recto y terminaba a unos metros de distancia en otra puerta. Esa puerta se abrió fácilmente a otra escalera. ¿Qué demonios?, yo dije. Nadie había mencionado nunca un subsótano para este edificio. Los pelos de mi nuca todavía estaban erizados. Me sacudí los nervios de la bombilla fundida y caminé hacia las escaleras. Era una escalera estándar y se parecía mucho a las demás del edificio. Caminé hasta el fondo y encontré otra puerta. La atravesé para ver otro pasillo largo y estrecho, con puertas que daban a ambos lados a intervalos regulares. La primera puerta a mi izquierda estaba abierta y se abría con bastante facilidad a un armario de almacenamiento. Había montones de libros de finales de los 70, algunos escritorios y una fregona podrida en su cubo. La puerta de enfrente estaba abierta
pero no se abrió tan fácilmente. Abrí la puerta y encontré una habitación más grande que parecía haber sido utilizada como salón de clases. Había escritorios, un pizarrón, diagramas anatómicos y carteles en las paredes. Todo estaba cubierto por una pulgada de polvo y parecía no haber sido tocado en mucho, mucho tiempo. ¿Por qué alguien pondría un salón de clases aquí?, murmuré a mí mismo. ¿Cómo podrían convencer a los estudiantes para que vinieran aquí en primer lugar? Recuerdo haber pensado en ese momento que, de alguna manera, debía haber descubierto un camino trasero hacia la otra ala del salón Downing en forma de B. Tal vez es aquí donde se impartían las antiguas clases de ciencia, antes de que se construyeran los laboratorios. Pasé al siguiente grupo de habitaciones. Ambas eran aulas abandonadas, cubiertas de polvo y casi vacías. También lo fueron el siguiente par y el siguiente. Vi un total de 12 aulas en desuso en ese pasillo y una pequeña sala de descanso completa con una solitaria cafetera. También encontré 2 baños pequeños. No dediqué mucho tiempo a revisarlas, ya que las luces no funcionaban y no tenía ganas de reemplazar esas bombillas. Me puse un poco nervioso. Estaba en una sección extraña del campus y estaba trabajando solo esta noche. En el fondo de mi mente simplemente no podía justificar la existencia, el desperdicio, de un piso entero lleno de aulas sin usar. Cuando llegué al final del pasillo, me encontré con otra puerta de acero. La abrí y otra escalera. Esperaba que esta escalera subiera y se conectara con una de las otras escaleras principales del salón Downing. Las escaleras solamente bajaban. Recuerdo que este fue el punto en el que comencé a asustarme. De ninguna manera, no hay manera de que estas escaleras bajen. ¿Cómo podría alguien bajar aquí? Me resonó el hueco de la escalera. Debería haber mirado la hora. Debería haberme preocupado por terminar mis rondas. Debería haber tenido hambre para almorzar. Debería haber corrido. Empecé a bajar las escaleras. Esta escalera no estaba iluminada. Parecía mucho más antigua y en peores condiciones que las demás. También era más larga. Muchísimo más larga. Después de unos minutos de bajar las escaleras, comencé a contarlas. Cada 2 escalones había un pequeño rellano, un giro y otro conjunto de escalones. Abajo. Después de 10 rellanos, llegué a otra puerta. Estaba desbloqueada y se abrió fácilmente. Las bisagras chirriaron y los ecos murieron como objetos perdidos en la oscuridad. Busqué a tientas contra la pared izquierda un interruptor de luz y no había ninguno. Miré a la derecha y la pared estaba igualmente lisa. Miré a mi alrededor con la linterna, pero no vi nada. Nada adelante, nada a ningún lado y nada arriba. Chasqueé los dedos escuchando el eco. Puede que haya escuchado uno o no. Poco a poco me di cuenta de que la habitación en la que había entrado era enorme, cavernosa, posiblemente la habitación más grande que jamás había experimentado físicamente. Retrocedí hasta la puerta por un momento. «Esta habitación no puede estar aquí», me dije a mí mismo. Empecé a pensar en volver, pero también comencé a pensar en querer saber qué había ahí. Di un paso adelante y otro hasta que entré con paso firme a la habitación. Mantuve un ritmo constante, contando mis pasos. Miré por encima del hombro cada pocos metros, usando la luz de la puerta abierta para orientarme. Caminé lentamente durante 100 metros, 200 metros, hasta que vi un tenue resplandor adelante. El resplandor se hizo ligeramente más brillante y más grande a medida que caminaba hacia él. Pasaron otros 100 metros y otros 3 más, hasta que pude distinguir una pequeña y tenue bombilla cerca de una puerta. Esa puerta era de un tipo completamente distinto. Era enorme, de al menos 14 pies de altos y la mitad de ancho. La superficie era de metal negro, tachonada de remaches y pernos montados sobre enormes bisagras. Al otro lado de la puerta, grabadas en metal, había palabras escritas en una extraña escritura en bucle que no pude reconocer. Cada superficie estaba tallada con esta escritura o con extraños diagramas hechos de líneas extendidas, terminadas en círculos. En el centro de la puerta solo había una gran cerradura con rueda de radios y en el centro de la cerradura había un pequeño ojo de cerradura. Sobre el ojo de la cerradura había un sello encerrado en 3 círculos. Miré hacia atrás y no pude ver la luz del hueco de la escalera. No pude ver nada en absoluto. Sostuve el llavero de superhéroe ante la tenue luz y hojeé las llaves. Por supuesto, había una llave pequeña y maltrecha que parecía encajar.
Lo inserté en la cerradura y la giré. Escuché un clic, un ruido sordo y un sonido desde el interior de la puerta, como guijarros cayendo o dientes secos. Saqué la llave de la cerradura y agarré los radios del seguro de la rueda. Mi corazón latía aceleradamente y el sudor goteaba en mis ojos. Giré los radios hacia la izquierda, en el sentido contrario a las agujas del reloj, y seguí girando hasta que la rueda se detuvo. Hubo otro ruido sordo y un crujido, y luego silencio. La oscuridad detrás de mí ya no parecía vacía. De hecho, me sentí realmente abarrotado, como si tuviera una audiencia mirándome. Me alejé de la puerta y encendí mi linterna. Aún nada. Suelo vacío y seco. Me di la vuelta hacia la puerta, agarré los grandes tiradores de hierro fundido y tiré. Nada. Me esforcé más, poniendo todo mi peso en el tirón, y en el último momento, al final de mis fuerzas, escuché otro crack, y la puerta se abrió con un chirrido ante una corriente de aire fresco y apestoso. El olor era denso, húmedo y almizclado. Tuve un breve recuerdo de mi madre llevándome al zoológico cuando era niño, y el olor de la casa felina, con los leones. Al pensar en los leones, solté las manijas y retrocedí un poco. Con cuidado, alumbré con mi linterna la grieta negra y abierta de la puerta abierta. Vi un pasillo corto que daba a una habitación pequeña y estrecha. Vi una silla de metal oxidada y sucia. Vi huesos, huesos pequeños. Vi, oí, o olí una forma tan negra que parecía absorber la luz de mi linterna. Vi una forma negra avanzando hacia mí, corriendo hacia mí, llenando el pasillo, aullando, riendo y hablando, con una voz que sonaba como montañas derrumbándose. Recuerdo colmillos y palabras que convirtieron mis huesos en vidrio oxidado. Recuerdo plumas y una mano con demasiados dedos, adornada con algo indescriptible. Y el hedor de algo enjaulado durante mucho tiempo. Recuerdo las alas. No sé cuánto tiempo deambulé en la oscuridad, solo bajo cientos de pies de roca. No había luz, no había forma de juzgar el tiempo. Mi linterna estaba apagada y mi teléfono celular. Incluso las pequeñas motas de pintura luminiscente de mi reloj de pulsera barato estaban oscurecidas. Algo andaba mal con mi pierna derecha. Me dolió, pero no pude ver lo suficiente para descubrir por qué. Seguí escuchando a mi audiencia, ahí en esa habitación cavernosa. Les grité, sentí que uno de ellos me tocaba la cara y le lancé mi linterna. La linterna rebotó, traquietó y se quedó quieta en algún lugar donde yo no estaba. Algo se rió más tarde. Deliraba y gritaba, pero no arrojé nada más. Encontré la puerta después de horas o días de gatear. No había luces en la escalera. Después de años de escalar, me arrastré hasta ese primer pasillo olvidado. Me corté los dedos con los restos triturados de las bombillas que había guardado en mi mochila. Me arrastré por el pasillo y llegué a la siguiente escalera. Me subí por ellos y finalmente salí a la sala de calderas. Cuando salí tambaleante del salón Downing, 2 días después de haber entrado, me encontré con una tenue luz de invierno y una presencia policial total. 5 personas fueron encontradas muertas en el campus y sus alrededores. Todas habían sido brutal y salvajemente asesinadas, con los cuerpos abiertos y sin vísceras. Las marcas de los dientes sugerían la de un animal salvaje, pero las escenas del asesinato y la posición del cuerpo también les mostraban con cierta inteligencia. También estaba la escritura grabada en la carne, cuando aún no era carne muerta. Los policías no quisieron hablar sobre lo escrito. Los policías tampoco quisieron hablar conmigo. No después. Cuando me vieron por primera vez salir a la luz del día, cubierto de sangre, asumieron que yo era el perpetrador. Rápidamente cambiaron sus posiciones cuando los médicos señalaron la fractura del tallo verde, la deshidratación, la conmoción cerebral y el shock evidente. Los policías hicieron muchas preguntas y yo respondí lo mejor que pude. Les hablé de la puerta de la sala de calderas. No pudieron encontrarle. Me mostraron la pared lisa y desnuda por donde me había arrastrado, aturdido y destrozado. Mis huellas se detuvieron en esa pared. 2 policías intentaron atravesar la pared en ese lugar solo para encontrarse con ladrillos viejos y tierra más vieja más allá. Los policías querían saber de dónde venían las largas plumas negras pegadas a mi ropa con sangre seca. No lo sabía. No quería saberlo.
Los policías, los médicos, nadie más me miraba. Las cicatrices en mi cara, la escritura profunda y arrancada, no era algo que la mayoría quisiera ver. Estaba marcado. Lo que sea que me había dejado salir, lo que fuera que había matado y devorado a 5 personas y una semana después a 6 más, me había marcado como un amigo.